días, muy buenas tardes, buenas noches ya. Les saludamos un día más desde la calle Compañía de Salamanca. Estamos siendo testigos, ocupan y llenan sus calles, atraídos, como digo, por este 2002, la capitalidad cultural europea, y cómo no, también por esta Semana Santa, por estos desfiles procesionales. Parte de ellos los han podido seguir todos los espectadores de Televisión Castilla y León en directo. Ahora vamos a comenzar la retransmisión de este desfile procesional. Es quizá la procesión oficial, la procesión general del Santo Entierro, la más completa, como les hemos contado, la que quizá también ve más gente en este Viernes Santo. Y vamos a compartir esta procesión un día más con Luis Felipe Delgado, experto en Semana Santa, en la nuestra, en la de Zamora, en la de Castilla y León. Luis Felipe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Castilla y León. También nos acompaña Miguel Ángel Muñoz, arqueólogo, especialista en arte y todo un experto a la hora de ilustrarnos pues los monumentos, los edificios, las calles por las que desfilan las procesiones de Salamanca. Miguel Ángel, buenas tardes también. Hola, buenas tardes, y hola, buenas tardes, Castilla y León también. Nos acompaña igualmente para esta retransmisión por parte de la Junta de Semana Santa Salmantina Agustín Martín, que es además presidente de la Hermandad del Silencio y uno de los responsables de la Junta, como les explico. Agustín, bienvenido a esta retransmisión. Buenas tardes a todos. Y tenemos que saludar igualmente a José Ramos, profesor de la Universidad Pontificia. Es todo un lujo poder contar con él, experto en arte y teólogo. José. Ana, buenas tardes, y a todos los amigos de Castilla y León igualmente. Vamos a comenzar ya explicándole a los espectadores de Televisión Castilla y León qué es lo que estamos viendo. Les decíamos que nos encontramos en la calle de la Compañía, por la que pasan la mayoría de las procesiones de la Semana Santa salmantina, y estamos en la procesión general del Santo Entierro, en la que intervienen 4 cofradías diferentes, Agustín, y sacan a la calle 12 pasos en total. Sí, en este caso, por que uno de los pasos no está en condiciones, la procesión tendrá 11 pasos, pero anualmente sí es la representación 12 pasos. En este momento estamos viendo una de las imágenes de mayor devoción en Salamanca. Es nuestro Padre Jesús rescatado, que es la segunda hermandad más antigua de la ciudad. Hermandad que se fundó en el año 1686, Congregación de Jesús Rescatado y Nuestra Señora de las Angustas, que procesiona con 2 pasos. Uno de ellos, al que se le venera gran devoción, como nos explicaba Agustín, es esta imagen que vemos de Jesús Rescatado, una imagen de la que podemos contar muchas cosas, porque en 1682, junto a otras imágenes más, fue rescatada por la Orden Trinitaria Los Moros y posteriormente entregada a la de Salamanca. Sí, la congregación esta tuvo varias actuaciones en diversos puntos de España. En concreto en esta de Salamanca, parece ser que rescató varias imágenes con esta titular, y en la fortaleza de Mámora, y bueno, se le atribuyen bastantes milagros, y desde entonces pues cada primer viernes de marzo la imagen recibe la visita de multitud de salmantinos, y como vemos en estos instantes pues va acompañada de una cantidad de velas impresionante. Agustín, quería que nos explicaras esas imágenes, porque vemos que junto a los hermanos de esta Congregación de Jesús Rescatado pues desfila muchísima gente que quiere acompañar a la imagen. Sí, habitualmente son promesas que se hacen, y entonces a lo largo del año pues la gente tiene esa ilusión de en esta tarde especial acompañar en su recorrido la imagen de Jesús. Jesús es una imagen de vestir, como hemos visto, muy bien labrada, e incluso en cuanto a la ropa pues también muy bien bordada. Sí. Y bueno, pues es quizá una de las imágenes, como he dicho antes, más querida de la ciudad de Salamanca.
La imagen de Jesús rescatado, una talla del siglo XVII. El autor lo desconocemos. ¿Qué más podemos contar, José Ramos, Luis Felipe Delgado y Miguel Ángel Muñoz, de lo que estamos viendo en estos momentos en los que es la congregación de Jesús rescatado y Nuestra Señora de las Angustias la que pasa por la calle Compañía? Iconográficamente, si aquí Felipe Ramos no me corrige, creo que pertenece esta talla a lo que es digamos, la figura de un nazareno. La figura del nazareno tradicionalmente en la iconografía castellana siempre va a ir vestida. ¿Esto qué significa? Pues significa un ahorro de costes y de esfuerzos para el propio escultor, porque únicamente, exceptuando lo que son las manos y lo que es el rostro de Cristo, van a tener que, va a ser superfluo que se esculpa por dentro todo el cuerpo. Lo normal es que sea un maniquí o, en algunos casos, como se sabe, un simple soporte, la figura que hay por dentro de las vestiduras. La gran sorpresa es el nazareno de la Cofradía de las Angustias de Medina de Río Seco, que es toda una escultura humana con una musculatura muy bien conseguida que hay tras esas vestiduras. Tiene una similitud extraordinaria con el de Medinaceli de Madrid. De hecho, se ha hablado muchas veces en el historial de las cofradías salmantinas de ese parecido, y sobre todo en el besapiés que, como antes decía Agustín, el secretario de la Junta de Cofradías, se celebra el primer viernes del mes de marzo, que es un momento singular en el que miles y miles de salmantinos en una sola jornada acuden a postrarse a los pies de esta bendita imagen, a la que tienen tanta veneración como lo acaba de probar las imágenes en las que hemos visto a multitud de fieles que con velas encendidas le acompañan, le anteceden en su caminar por esta calle de la Compañía. Ya que Michel ha insinuado a las imágenes de vestir, curiosamente hay una serie de datos históricos en el aspecto iconográfico respecto a estas imágenes de vestir. Una de las personas que más criticaron este tipo de imágenes de vestir fue precisamente Erasmo de Rotterdam. En su libro Elogio de la Locura nos habla un poquito de todas estas cosas, pero curiosamente también San Juan de la Cruz criticó un poco el tema de los aderezos o de los excesivos aderezos en las imágenes de vestir. Esto es un dato curioso en cuanto a todo el problema de las imágenes a partir de la Reforma y la Contrarreforma. Por lo demás es una talla hermosísima la que estamos viendo. No obstante, estarás de acuerdo conmigo, José, que la Contrarreforma de Trento, lejos de buscar esa austeridad que vemos pues en este primer clasicismo, lo que va a potenciar son precisamente la explosión, digamos, visual de tantos aderezos, de tantas flores, de tanta carroza, sobre todo de tanto dorado, que precisamente buscan la emotividad del creyente, una emotividad que debe referirle concretamente a su propia fe. Ciertamente, ese fue un poco el producto de la sesión 25 del Concilio de Trento. Y todo esto, el olor de las flores, la vestimenta, la persuasión de la imagen, lo utilizó en masa, a raíz sobre todo, fijaros, creo, de la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús entra un poco dentro como adalid de este arte tridentino. Y fue realmente, ciertamente, como dices, Michel, a partir de Trento, que se utilizaron todos estos resortes de la imagen, aderezos, el cierto verismo de la imagen que nos van a dar los tallistas y escultores para la pedagogía de los misterios de la fe. Estamos siguiendo en Castilla y León a través de esta casa, Televisión Castilla y León, una de las Semanas Santas, la de Salamanca, y la procesión general del Santo Entierro. Estamos viendo ahora la imagen de Jesús rescatado, una imagen del siglo XVII a la que en esta ciudad se le guarda y se le tiene una especial veneración, una imagen a la que acompaña toda una historia que ya les hemos contado a nuestros espectadores, pero tenemos también que reseñar que antes, por este mismo lugar, por la calle Compañía, hemos visto desfilar
en procesión a otra cofradía que ha sido la que ha abierto el desfile, la cofradía de la oración de Jesús en el Huerto de los Olivos. Y enseguida podremos ver esas imágenes de una hermandad que, por cierto, en este año, en este 2002, cumple su 50 aniversario y está teniendo un especial protagonismo, Agustín, en esta procesión general del Santo Entierro. Sí, porque veremos que va acompañada la hermandad de todas las autoridades salmantinas que en esta ocasión han querido tener esa diferencia con la hermandad por esta celebración. La cofradía de Jesús en el Huerto es Salamanca, la conocida popularmente como de los hortelanios. Porque fueron ellos los que la promovieron. Sí, se fundó en este radio, en el Arrabal. Entonces el párroco del Arrabal, don Ramón, coordinó un poco a todos los hortelanos de la periferia de Salamanca. Y bueno, pues estaban un tanto dispersos en todos los arrabales, incluso en algunos pueblos cercanos. Y bueno, de alguna manera pues apoyando a la hermandad de la Veracruz, que en aquellos momentos no se encontraba en una situación muy boyante, pues consiguieron sacar a la calle y fueron filiales de la Veracruz pues prácticamente en los 30 años primeros. Luego ya ellos poco a poco fueron haciendo su propia hermandad y adquiriendo su propia autonomía. Sí, los veremos dentro de un momento porque no queremos perder tampoco este instante. El paso de la imagen de Jesús rescatado entre la clerecía y la Casa de las Conchas. Indicamos que sobre todo para nuestros espectadores nuevos que se incorporan de Castilla y León, que precisamente hemos aludido a la calle de la Compañía, precisamente porque la clerecía, la actual Universidad Pontificia, fue en orígenes el convento de los jesuitas, el colegio mayor de los jesuitas, donde hicieron sus estudios universitarios ya desde 1611. Ahora estamos viendo lo que es ese magnífico edificio emblemático, edificio de Salamanca. Sin él Salamanca no podría ser ella misma, que es la Casa de las Conchas. La Casa de las Conchas, llamada así por doña María de Pimentel, esposa del propietario de este gran palacio, que es Rodrigo Arias Maldonado, que precisamente en Benavente, en Zamora, todos sus escudos que pertenecen a los Pimentel, podemos ver esa concha reflejada. Hablabais antes de la relación de la imagen con los padres trinitarios. Esto es un tema muy interesante, porque precisamente los padres trinitarios en el siglo XVII, como hemos hablado esta mañana, si os acordáis, Luis Felipe y Ana, cuando hablábamos del descendimiento, la relación que había entre palabra e imagen, que había una cierta unidad y una cierta simbiosis entre lo que se decía y lo que se veía. Bueno, pues grandes maestros de la palabra en el siglo XVII fueron precisamente los padres trinitarios aquí en Salamanca. No olvidemos que el gran orador del siglo XVII pertenece a estos padres trinitarios, que realmente también predicaba él y hablaba con un sinfín de imágenes literarias, curiosamente. Cuatro hermanos se reparten la carga de esta hermosa figura de Jesús rescatado, que, como decíamos, es uno de los epicentros de la devoción de todo el pueblo de Salamanca, no solo en los días de la Cuaresma y por supuesto en esta celebración de la Semana Santa, sino al que le tienen una gran devoción, uno de las grandes estrellas de la devoción de toda la ciudad de Salamanca. Jesús rescatado, al que antes nuestros compañeros esta tarde en la retransmisión recordábamos, fue rescatado, fue pagado por él un rescate, y ahí ese nombre para que desde Argel llegara a nuestras tierras por el conducto de los padres de la congregación de los padres trinitarios descalzos. Por otra parte, eran imágenes que se hacían fundamentalmente, y esto no conviene olvidarlo, eran imágenes que se hacían para rezar, no solamente para pasear. Esa sugestión y persuasión, Michel, de la que hablábamos un poco hace unos instantes tú y yo.
Sí, y que precisamente se refleja hasta en los propios contratos de obra. Existen todos los contratos, muchísimos contratos de Gregorio Fernández, cuyas obras hoy podemos ver que han salido en procesión en estos días por Valladolid, o podemos verlas en el Museo Nacional de Escultura de esa misma ciudad, que precisamente figuraban como cláusula, decían, la funcionalidad de mover a la devoción. El tema era la didáctica, sin embargo también buscaban la emoción para exaltar la fe. Eso era lo que se llamaba mover la devoción. Contemplamos en este instante, queridos amigos de Castilla y León, esta hermosa talla de Jesús rescatado, con la mirada un poco triste, lánguida, un cierto tono ensimismado en su mirada. Es un poco lo que venimos un poco contando. Los artistas ciertamente acertaban a cumplir lo que demandaban los que le encargaban las tallas. Estamos viendo ahí el edificio, la fachada principal de la iglesia de la clerecía o del colegio de los jesuitas, o actualmente la Universidad Pontificia. Comenzó a construirse hacia 1610, como hemos dicho antes, y dio sus trazas, y suponemos que por lo menos hasta el primer cuerpo sería su autor, Juan Gómez de Mora, arquitecto real muy emparentado con todas las órdenes, pues no podemos olvidar que él también era religioso. Aquí al fondo volvemos a ver la Casa de las Conchas y muy al fondo completamente una panorámica de todo lo que es la calle de la Compañía. Calle de la Compañía, en la que yo creo que no existe mejor lugar en toda Castilla y León para comprender lo que es la ciudad castellana del siglo XVII. Un paisaje de conventos, un paisaje de órdenes religiosas, que en el caso de Salamanca se va a unir su vocación universitaria. Tanto todos los conventos y todas las sedes de colegios mayores tienen esa clara vocación académica que indica que es la propia ciudad de Salamanca, vocación que por supuesto hoy se mantiene. Seguimos viendo desfilar por la calle de la Compañía a los hermanos de esta congregación de Jesús Rescatado y Nuestra Señora de las Angustias. Hermanos que visten un hábito, túnica y capillo de terciopelo morado, corona de espinas, cordón al cuello, guantes, calcetines y zapatos negros. Mientras continúa la procesión, vamos a intentar recuperar otros momentos de este desfile que hemos vivido con anterioridad a comenzar este programa especial, esta retransmisión de la Procesión General del Santo Entierro. Hemos seguido muy de cerca lo que ha ocurrido por aquí, pero ahora, puesto que nuestro realizador nos presta un primer plano de otro de los pasos estrella de esta procesión, tenemos que prestarle atención. Ana, siento decirte que ya está empezando a entrar la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, lo que en Salamanca conocemos el Nazareno de San Julián. Esta cofradía es muy parecida a la anterior y visten igual en su indumentaria, exceptuando que habréis visto que tienen los hermanos cola y portan cruces su peso, pero que quizás sea cofradías que también tenga una devoción especial. Jesús Nazareno es quizá una de las cofradías que aglutine la mayor cantidad de personas más famosas de Salamanca desde muy antiguo. Este Jesús Nazareno está hecho por Lara Churriguera y principalmente tiene una cosa especial, y es que en su andadura va moviéndose su cordón, y los nazarenos ven en él pues una estampa especial de la Pasión de Salamanca.
Así es, se incorpora a esta procesión general del Santo Entierro la congregación de nuestro Padre Jesús Nazareno y del Santo Entierro, que son precisamente las dos imágenes con las que procesiona. La que vemos, de la que les hemos mostrado hasta ahora imágenes, es la de Jesús en la calle de la Amargura, tal y como Jesús Nazareno, tal y como explicaba Agustín. Su autor es José de Lara y pertenece esta imagen al siglo XVIII. Bien, hace muy pocos días todavía, en el pregón de la Semana Santa de Salamanca de este año, el conocido abogado Alberto Estella llamaba a este nazareno mi vecino. Creo que es una de las más hermosas expresiones y de las más sencillas que se pueden decir de esta imagen, porque su casa, la casa de su familia, estaba adosada al templo y lo llamó su vecino. Y este es un hombre con la cruz a cuestas, que es un vecino más de Salamanca, tan entrañable como en el Jesús rescatado la devoción que le tiene el pueblo de Salamanca a esta querida imagen de Jesús con la cruz a cuestas. Hay que hacer una reseña muy esencial para poder entender el paso que en este instante estamos presenciando. También paso que podíamos llamar del encuentro de la madre con el hijo. Es una de las tallas que realmente empezaron a elaborarse y fabricarse a la luz de una fuente esencial. Porque no entenderíamos este paso que en este momento, si el realizador nos lo permite, estamos contemplando en sus plenos detalles, sin aludir a un texto esencial del siglo XVI. Dicen que este paso, todos los entendidos, este paso esencialmente se construye y se entalla a la luz de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, escrita por el místico de la Compañía de Jesús, Luis de la Palma. Es pues Luis de la Palma, este místico jesuita de la Compañía de Jesús, el que da pie y sustancia este paso para que los tallistas, de forma inigualable como el que aquí vemos, elaboren y fabriquen a raíz del texto este motivo o este paso del encuentro. Emotivas son las frases que pone en su texto literario Luis de la Palma cuando nos narra este tema del encuentro. Nos dice algo así, de forma, hablando de memoria. Iba Jesús caminando con la cruz, que se encuentra con su madre. Pero como iba tan apriesa, nos dice el padre La Palma, los dos no pudieron hablarse. Y continúa el místico jesuita, pero los que se quieren con la mirada se entienden. En fin, creo que este es un paso emotivo que está nacido a la luz de los textos de los místicos del siglo XVI y sobre todo de esta pasión del padre Luis de la Palma. El poeta Jesús Ricardo Rasueros escribía y decía en su pregón de 1975: he sido hermano de paso, cofrade sanjulianero. Mi hombro niño se estrenaba, gran ideal, tallo tierno, bajo las andas enormes en que nació en Santo Entierro. ¿Y buscabas penitencia? ¿O aquel salir nazareno, cruz de laca, manto de oro, soga y bordón que reflejos al acompasar del paso incesaban con su péndulo? Pero yo veía a Cristo bajo la talla que el genio nos legó como mensaje para hacer su dolor nuestro. Yo fui 2 años seguidos cofrade sanjulianero, Jesús de los ojos fijos, asombradamente abiertos, y el poema de unas manos, donde se quebró mi verso, ya que me miraba Cristo, el mirar del Nazareno. Dijo el gran escultor Benvenuto Cellini que la escultura era el arte del bulto redondo, es decir, a lo largo del giro que puede ser a lo largo de una estatua, buscar la multitud de puntos de vista. Esto en los pasos de Semana Santa es una cosa que digamos que se dispara por 4 y por 5, porque no solamente un paso lo podemos ver de frente, lo podemos ver lateral, podemos ver cómo se va, podemos buscar todos los escortos o la multitud de puntos de vista que tengamos que hacer. Es en definitiva
son varias obras de arte condensadas en una. Tenemos que ver que esta composición, por hacer un poco de historia de la escultura, fue muy dominada por los griegos, sin embargo ahí se perdió. La escultura barroca únicamente se acerca en lo que es la escultura cortesana de las grandes fuentes. Sin embargo, esta escultura cortesana de las grandes fuentes que podemos ver, por ejemplo, en los palacios de Riofrío de Segovia, en los palacios de la Granja de Segovia, siempre están cara a lo que es una cascada, un paisaje rocoso, pero nunca lo que es el giro completo. Pensemos, Ana, pensemos, José Ramos, que aquí no solamente es un punto de una sola figura, sino son 4 o 5 como estamos viendo aquí. Estas 4 o 5 figuras multiplican por 7 el problema de la composición. Es por ello por lo que yo reclamo este arte que al foráneo le parece tan provinciano, tan castellano, tan ajeno a lo que es el arte de la escultura. Está entre las mayores cotas que ha alcanzado la historia de la escultura. Pensemos que el Gran Rodin, del que hasta mañana o hasta el domingo podremos disfrutar de las exposiciones aquí en Salamanca, buscaba esa composición que ya los imagineros del siglo XVII se plantearon. Empecemos a ver estas esculturas del siglo XVII, estos pasos de Semana Santa de Gregorio Fernández, de Alejandro Carnicero, de Manuel Larra Churriguera, como una de las obras cumbres de la escultura de todos los tiempos. Como les hemos contado a nuestros espectadores, la imagen de Jesús Nazareno fue realizada por José de Larra Churriguera en el año 1716. Las demás figuras de este conjunto escultórico, es decir, la Virgen María, fue tallada por Antonio Hernández en 1797. El soldado, el cirineo y el sayón fueron ubicándose en el paso a lo largo del siglo XVII. Lo que nos está ofreciendo el realizador son las cruces de aquellos hermanos que han fallecido, que son el recuerdo que queda en la cofradía para que año tras año pues procesionen en compañía de los que durante los años actuales pues procesionan. Ahí está, sí. Son las cruces que recuerdan a los hermanos fallecidos. Agustín. Tienen momentos emocionantes, ¿no? Sí, claro. Cuando se colocan. Sí, y además, pues el hecho de procesionar, pues de alguna manera quiere decir que la hermandad está unida en aquellas personas que han fallecido. Que van allí, muy cerca de su Cristo, de su imagen. Las personas que están cargando. Estamos sin duda ante una tradición centenaria y a mí me gustaría preguntarle a José Ramos, que es algo que ya hemos hablado, ¿qué queda del origen, del sentido de la existencia de los cofrades? ¿Queda algo ahora que estamos ya en el comienzo del siglo XXI? Bueno, este es un gran tema que podíamos dialogar aquí bastante rato. Me ha encantado este detalle que habéis sacado de las cruces. Más adelante, si te parece, Ana, hablamos un poco de este aspecto porque puede ser interesante para ver cuál es el espíritu actual de las cofradías y cuál fue en sus inicios el espíritu de las cofradías y de los cofrades. Estamos viendo que se está incorporando a continuación la cofradía de la Santa Veracruz con el Nazareno que en tiempos procesionara la Hermandad de Jesús Nazareno de San Julián. Hay que tener en cuenta que esta hermandad en sus comienzos estuvo ligada casi 200 años. La Hermandad de la Veracruz tenía privilegio para organizar las procesiones del Viernes Santo y por una disputa entre ambas hermandades, pues los de San Julián decidieron hacer este paso que ahora estamos viendo. Sin embargo, el que a continuación viene, conocido por los semanasanteros como el Nazareno Chico de la Veracruz, es un nazareno mucho más sencillo, pero con una mirada y una posición igualmente extraordinaria. Esta es una imagen que pertenece a la cofradía de la Veracruz, Jesús Nazareno, un paso de los más antiguos que se conservan en la Semana Santa salmantina
imagen que fue realizada en el siglo XVI y que, como hemos visto, representa a Jesús de pie con la cruz a cuestas y vestido con una rica túnica de terciopelo bordado en oro. Ha pasado el Nazareno de San Julián, llega el segundo con la cruz a cuestas hacia lo alto de la calle de Compañía, acompañado por los distintos hermanos de la cofradía, con esos pequeños que son sin duda la simiente, la semilla de la Semana Santa salmantina del futuro. En ellos, en esos niños, se puede ver cómo aquí, como ocurre en tantos otros lugares de la geografía de Castilla y León, se cuida al máximo el detalle de que a los hijos se les enseñe, junto al amor de Dios, como primera base, como fundamento de su creencia, también el amor a estas santas, a estas piadosas tradiciones que sus padres han ido recibiendo a su vez de generación en generación y que se logran transmitir de manera tan bonita. Me comentabas antes, Ana, hemos dado pie a que otros compañeros hicieran estos comentarios tan hermosos sobre qué queda del espíritu de las cofradías, pues aquellas cofradías que se iniciaron en los siglos XV, XVI, XVII, actualmente. Bueno, sí podíamos hablar algo de este asunto. Ser cofrade en el siglo XVI y XVII era algo muy importante. No toda persona podía entrar, cualquier persona podía entrar a ser cofrade o miembro de una de estas cofradías. Había como una especie de ciertos vedores o como una especie de inspección para ver si realmente el cofrade que solicitaba la incorporación en la cofradía pues era tenido como cierta dignidad para poder incorporarse a ser cofrade. Esto lo vemos, por ejemplo, en un caso muy típico en la historia de las cofradías del 17, cuando don Miguel de Mañara pide la incorporación en la famosa Cofradía de la Caridad de Sevilla, que los hermanos cofrades mayores tuvieron sus pequeños recelos, porque ciertamente todos sabemos que el tal don Miguel de Mañara pues tuvo en sus inicios una vida ciertamente un poco licenciosa. Él pidió la incorporación después de su proceso de conversión personal y se le concedió. Bueno, pues estas cofradías tenían un espíritu realmente que yo pienso que las cofradías actuales deberían rescatar, sobre todo ese espíritu de perspectiva social que tenían. Estaban obligados a tener ciertas relaciones de cumplimiento respecto a los hermanos más necesitados, a los indigentes. No olvidemos, por ejemplo, que la famosa cofradía del Hospital de la Caridad, como fin social, fundamentalmente estaba obligada a que los hermanos cofrades recogieran a los muertos y los enterraran. Es un poco también el sentido de muchas cofradías del Santo Entierro, que si tenemos paso después y tiempo, hablaremos detenidamente un poco de esto. Agustín, de eso que comentaba José Ramos, ¿queda ya algo en las hermandades, las cofradías de Salamanca? Las hermandades siguen estando vivas y los objetivos fundamentales de su fundación siguen existiendo. Hombre, no tenemos personas que estén de alguna manera sujetas a suplicio o cosas parecidas para acompañar a arreos o demás, pero sí que hay personas necesitadas y las hermandades, aparte de que cuidan mucho el tema de la Semana Santa, de su procesión, pues a lo largo del año tienen que estar vivas de forma que en principio intentan la formación de sus cofrades, la oración y por supuesto la ayuda a los necesitados. Ya vemos el tercero de los nazarenos. Este corresponde a la hermandad de la Veracruz, es el que conocemos popularmente como la Caída, y que también va a la Verónica. Es de la escuela, creemos, de Alejandro Carnicero. Es el primero que aporta la cofradía de la Veracruz a Rueda, como vemos,
porque la Cofradía de la Veracruz no tiene personas suficientes para poder cargar y además pasos de esta envergadura. Michel, si estás de acuerdo, es curioso ver la relación y la fuente también de este tipo de paso o escultura procesional que estamos aquí presenciando. Algunos dicen que este tema viene dado esencialmente a raíz de las xilografías nacientes de principios del 16 y sobre todo a partir de unos grandes grabados que empezaron a proliferar, a entrar por los 4 costados de España, expresamente por los mercados de Medina del Campo, Salamanca y Sevilla, que eran las xilografías de Alberto Durero. Naturalmente. Y ya que has sacado el tema de Alberto Durero, tenemos, yo me imagino que muchas veces cuando contemplamos una procesión, sobre todo en la que participan los grandes sayones o los centuriones romanos, todos estos aparecieron caracterizados con unos rostros demoníacos, feísimos. Potencian ese feísimo, bueno, por un motivo, digamos, iconográfico de potenciar el rechazo del creyente, pero no podemos olvidar que eso también se basa en los grabados precisamente de demonios y de seres fantásticos que aporta Alberto Durero. Acompañaba el paso la banda de la Seráfica Hermandad de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Agonía. Y ya vemos en imagen el paso del Santísimo Cristo de los Doctrinos. Este Cristo procesionó en la tarde-noche del lunes santo, pero él en solitario, no acompañado de las figuras que la rodean. Pertenece también a la Hermandad de la Santa Veracruz. Su autor lo desconocemos, está datado en el siglo XVII, como explicaba Agustín, desfila junto a un conjunto escultórico, a diferencia de cómo lo hace el lunes santo de cada año. Son 7 los pasos que saca a la calle en esta procesión general del Santo Entierro, pertenece a la Cofradía de la Santa Veracruz. María Magdalena, que es la única que lleva peluca natural, habíamos visto antes en el plano, ahora al fondo, a la izquierda de sus imágenes, junto al Cristo, la Virgen y San Juan al otro lado. Sin duda, con el Cristo, con esa magnífica talla del Santísimo Cristo de los Doctrinos ya muerto, recoge el momento, o podría haber recogido con antelación, ahí tiene la imagen del San Juan, que ya ha sido, ya es en esos momentos el cuidador de la Madre, y que tiene una actitud de pena en su rostro. No son unas figuras, digamos, de gran valor escultórico, ni mucho menos, peor que sin duda esa sobresaliente talla del Cristo sobrecoge, impresiona y marca un poco el devenir del conjunto del grupo escultórico. Sin duda el Cristo de los Doctrinos luce mucho más en su soledad del lunes santo. Pero no cabe duda de que hoy lo que buscaba la cofradía, desde tiempos ya hace muchísimos años, incorporando esas 3 figuras, es recoger un poco los protagonistas verdaderos del Calvario, como fueron María, Juan y la añadidura de María Magdalena, otra figura elemental en los pasos procesionales de la Semana Santa de Castilla y León. No olvidemos que María Magdalena, en algunas procesiones de otras Semanas Santas, tiene su paso incluso en solitario. Es una figura, como San Juan en otras, señera dentro de la pasión, del recordatorio procesional de la pasión. Teológicamente estamos presenciando el paso que acabamos de escuchar esta tarde en los oficios de pasión de este Viernes Santo. Es como si estuviéramos subrayando y leyendo el texto que acabamos de escuchar del evangelista San Juan, en el cual nos da pie el evangelista a incorporar la relación de San Juan y la Virgen. Y estamos ante una Virgen en el sentido de Stabat Mater. La Virgen aquí está, los Stabat Mater de la Virgen son lo que dice la palabra en latín, estaba en pie, estaba erguida, estaba al lado de la cruz. No son quizás estas vírgenes del gótico francés que son las clásicas vírgenes desmayadas. Es quizás lo que estamos viendo, una virgen que se empareja quizás con muchas madres castellanas del siglo XVII. Hay una cierta relación muy curiosa, muy interesante de estas vírgenes con las madres, aquellas madres del siglo XVII.
pero curiosamente es uno de los pasos que más da entrada al texto del Evangelio que acabamos de escuchar esta tarde de Viernes Santo en los oficios de pasión. También aquí me gustaría resaltar que precisamente esta cofradía, la Veracruz, lo que ha conseguido con este paso es hacer una pequeña diesis que es la representación iconográfica ya desde el mundo bizantino, que es Jesucristo crucificado con San Juan y la Virgen a los lados. Yo recuerdo a nuestros espectadores precisamente esa preciosa diesis de Masaccio que pinta el pintor florentino Masaccio, que podemos encontrar en Florencia en Santa María Novella. Hay otro detalle que a mí me gustaría resaltar, que bueno, yo supongo que es más que nada por pudor, pero es precisamente este taparrabos con el que aparece Cristo en todas las cruces, en todas las representaciones. Este, digamos, taparrabos se conoce históricamente, se tiene documentado, porque los romanos a todos los judíos conversos de reos les permitían precisamente por pudor portar eso en la cruz. Lo normal es que los romanos crucificasen al pobre reo completamente desnudo, como Dios le trajo al mundo. Lo que pasa que aquí estamos, Michel, dentro de un apartado muy interesante de la imaginería. Es la preceptiva del siglo XVII y sobre todo los artículos de los tratados, sobre todo el arte de la pintura de Pacheco, el suegro de Velázquez, que hablaba no solamente de la propiedad y del rigor, sino también del pudor y del decoro. Toda la teoría del decoro de la preceptiva del siglo XVII se sustancia en todos estos Cristos de pasión. Digamos que aquí pudor e historia coinciden. Exactamente. ¿Vale ahí todo? Pues venga, nos vamos. ¡Para adelante! Sigue adelante el Santísimo Cristo de los Doctrinos, acompañado de varias cofradías que no procesionan en la tarde del Viernes Santo y que ayudan en el recorrido a la Cofradía de la Veracruz. A continuación comienza ya la hermandad de Nuestro Padre Jesús Rescatado, que acompaña en esta ocasión a la Virgen de las Angustias. Las tres imágenes de las que decíamos escoltan de alguna manera el cortejo procesional de este Santísimo Cristo de los Doctrinos son de bastidor, como se suele decir en el término procesional, en el término artístico, es decir, de cara, pies y manos, y el resto son vestimentas que a lo largo de los años les van cambiando los devotos con más o con mayor o con menor gusto, en algunos casos. En este caso van agradablemente bien vestidas. Y al fondo ya vemos, como apuntaba Agustín, el segundo paso con el que procesiona la cofradía Congregación de Jesús Rescatado y Nuestra Señora de las Angustias, cofradía que lleva el nombre de esta imagen, que no conocemos tampoco el autor, pero sí sabemos que se remonta al siglo XVIII. Sí, posiblemente esta imagen no estuviera en la iglesia de San Pablo, que es actualmente donde sale, y que correspondiera a alguna de las parroquias desaparecidas de Salamanca y del entorno de la iglesia de San Pablo. Es la rama femenina de la hermandad la que procesiona la imagen, porque esta hermandad, a pesar de ser la segunda más antigua, sin embargo aceptó enseguida entre sus filas a las hermanas de Carga. Hay que destacar también, como otro dato histórico, que fue en el año 1885 cuando se fundó la Congregación de Nuestra Señora de las Angustias, procesionando a partir de entonces en la tarde del Viernes Santo, conjuntamente con la imagen titular, imagen de Jesús Rescatado, que hemos visto con detenimiento en esta retransmisión que les estamos ofreciendo a todos los espectadores de Televisión Castilla y León en directo. La presencia de María es sin duda clave en la Semana Santa de Castilla y León. A estas horas, en las distintas ciudades, incluso aquí en nuestra provincia de Salamanca, está saliendo en estos momentos, bajo la advocación, bajo distintas advocaciones, María en la Pasión. María fundamental en la Pasión.
la Virgen de las Angustias, o bien llamada de la Piedad, o bien de la Soledad, o bien la Dolorosa. Bajo distintas advocaciones, la Virgen se encuentra en estos momentos en las calles de Castilla y León. Muy acertado lo que acabas de decir, Luis Felipe, porque esto es central para este paso que estamos contemplando. Solo el arte español, nada más que el arte español, fijaros en este detalle que nos está poniendo el realizador tan bello, y repito que solamente el arte español, nada más que el español, ha logrado efigiar la soledad de la Madre de Jesús, de la Madre de todos nosotros, y de una forma impresionante y emotiva lo ha desarrollado en este tipo escultórico de las piedades, de las soledades. Y podríamos decir que así como lo vemos en este instante, es como si la Madre de Jesús expusiera a su hijo martirizado como si fuera para todos nosotros una custodia, como si nos estuviera exponiendo a todos su propio dolor que se derramara, como diríamos, como una cabellera sobre el cadáver de su hijo. Y esto que estamos viendo no es un dolor reconcentrado de esta hermosa talla, de ardiente, diríamos, expresividad trágica, porque estamos viendo un tono cadavérico en los brazos en los cuales yace yerto todos los cielos de su madre. Esta talla no es un dolor, repito, reconcentrado, de ardiente expresividad trágica, tan cadavérico como Cristo, como el de las tablas góticas, sino que estamos viendo que se extiende, diríamos, esta talla a todos los que la estamos contemplando, requiriendo de todos nosotros un cierto tono de compasiones fraternas ante esta madre que acaba de perder al hijo. Y una vez más, cuando los pasos se llevan a hombros, como estos dos que estamos viendo, en justaposición, el de la Virgen de las Angustias y el del entierro de Cristo, es fundamental el apoyo de la música. En este caso de los tambores y cornetas, anteriormente de otras bandas de procesión, de marchas insignes de procesión de la Semana Santa Española, pero que son sin duda, digo, fundamentales para que los hermanos de carga, los que llevan el peso del paso, puedan, llevando el paso propio, lleven el paso ajeno, en este caso el del dolor o el de la muerte de Cristo. Este paso corresponde a la congregación de Jesús Nazareno de San Julián. Representa el Santo Entierro. Es quizá el paso de mayor peso de la Semana Santa salmantina. Como vemos, está compuesto de 8 figuras y lo hizo González Macías, un bejarano de nacimiento que aportó a la Semana Santa salmantina bastantes grupos. Has hablado, Agustín, de un factor bastante importante en los desfiles de Semana Santa, que es el propio peso de todas estas composiciones escultóricas. Es precisamente Piñeiro de la Vega, cuando en 1605 ve las procesiones de Valladolid, él habla de pasos tan grandes como una casa entera. Aquí tenemos que ver que va a ser precisamente el artista vallisoletano Francisco de Rincón quien utiliza por primera vez la madera en uno de estos pasos de Semana Santa, la madera para hacer una composición. Hasta entonces casi todos los pasos eran de cartón piedra, un material muy endeble que por eso seguramente pues no nos ha llegado casi ningún paso utilizado y fabricado en el siglo XVI. Aquí tenemos el paso del Santo Entierro, una obra de un autor salmantino, como apuntaba Agustín Martín, un autor bejarano, Francisco González Macías, una imagen que fue realizada en el año 1943. Él escribía al sacerdote Rafael Dullos: el arte de Macías nos arrastra tras de su paso hacia el sepulcro nuevo. Rostros y telas forjan un conjunto de pena caminante que nos hace pensar que aquello fue tan solo para salvarnos, por abrirnos la senda de los cielos. Morir así, camino de una tumba, en donde el tercer día, resurrecto, Dios va a surgir glorioso, vencedor de la muerte, con el ánima.
luz de este hermoso poema que nos has leído, cobra un gran sentido este hermoso paso de que está en el Cristo. Es quizás como si lo estuviéramos presenciando el último momento de la humanidad de Cristo, cuando diríamos se ha depositado sobre los brazos de todos los hombres, que ya desde entonces tenemos todos que sostener siempre el cadáver martirizado de Dios. Quizás se pueda leer aquí también, a raíz de este paso que estamos contemplando, que ha alcanzado entonces el hombre, diríamos, una dignidad y un destino que pueden envidiar los ángeles. Podemos envolverlo nosotros, como con un sudario, con nuestros propios dolores personales, que quedan así, diríamos, contagiados, mirando este paso también de grandeza y magnitud divina, porque amparamos en nuestros brazos también al Hijo de Dios. Es también otro de los aspectos que debemos comentar y que quizás se nos haya escapado un poco estos días, es precisamente la relación que tienen estos artistas con las propias cofradías. No podemos olvidar que el gran Jerónimo Pérez, un escultor del siglo XVII que trabaja aquí en Salamanca, era miembro de una cofradía. El gran Alejandro Carnicero, del que vamos a poder contemplar aquí los pasos del Ecce Homo y los pasos de la flagelación, él es el fundador, el miembro fundador de la cofradía de los pintores y escultores de Salamanca. Esta cofradía lo que va a conseguir precisamente gracias a los desvelos de Alejandro Carnicero es que en el siglo XVIII todos los pintores y artistas de toda España queden completamente exentos del servicio militar que impuso el Estado de la Ilustración. En imagen, la Virgen Dolorosa de la Hermandad o Cofradía de la Santa Veracruz. Es conocida pues como la Virgen de las Siete Espadas. Es quizá una de las mejores que conserva la hermandad. La Virgen de los Dolores, su autor es Felipe del Corral, es una de las piezas también, Agustín, pues más queridas o más veneradas para esta cofradía, la cofradía de la Veracruz, una obra, una imagen del siglo XVIII que se conoce como la Virgen de los Siete Cuchillos, de los espadas. Siete Cuchillos, las Siete Espadas, sí. Que impacta también, ¿no?, por su dolor. Sí, ciertamente es una imagen realmente bella la que estamos contemplando. Por eso podríamos decir que estas piedades, estas soledades, estas vírgenes de las angustias, son también las imágenes de devoción popular que provocan, diríamos, más arrebatadores misticismos entre todos los videntes que las contemplamos. Porque aquí presenciamos, por la maestría de la gubia de los tallistas, todos los dolores que se sienten identificados, diríamos, con esta madre que nos traslucen magistralmente los tallistas sin posible consuelo, porque diríamos también que casi los mismos cielos se están muriendo delante de sus ojos. Una espada atravesó su corazón. En esta ocasión, también en otra advocación que recorre la geografía de la pasión, no solo de los pueblos de Salamanca, sino también de otros pueblos, de otras ciudades de nuestra comunidad autónoma, la Virgen de las Espadas es otra hermosa advocación que cuenta con innumerables devotos. Todas ellas reflejan un poco, y girando en torno a la Virgen María, reflejan un poco las distintas vicisitudes por las que pasa esa figura entrañable de nuestra Madre a lo largo y ancho de esos días o esos momentos de la pasión. Esta Virgen de las Angustias es un encargo del valenciano Felipe del Corral. Felipe del Corral en el siglo XVIII tenía precisamente su taller en Madrid. La cofradía misma de la Veracruz le encarga esta magnífica escultura basándose un poco en la piedad que se conserva de Juan de Juni en Valladolid.
Digamos que esta figura tampoco fue obligatorio para Felipe del Corral desplazarse hasta Valladolid para estudiarla, porque en la época sabemos de muchas terracotas, de muchas figuras en barro que representaban a esta figura. Originalmente la de Juan de Junio del siglo XVI no tenía las espadas, estas 7 espadas que aparecen, que ya es un motivo que se va a incorporar unos 80 años después a todo este repertorio iconográfico de la Dolorosa. Representan, como aquí ha indicado Agustín hace un momento, a los 7 dolores. La Veracruz, tenemos que decir, la cofradía de la Veracruz, como antes nos ha indicado también Ana Agustín, lo repetimos, que sufre, digamos, una profunda transformación en el siglo XVIII, concretamente a través de unos patrocinadores que son un matrimonio, imaginamos que adinerado, que se llamaban José Calvo Tragacete y doña Francisca de Mercadillo. Son este matrimonio devoto, piadoso, quien van a encargar a Felipe del Corral precisamente la ejecución de esta magnífica talla escultórica. Cofradía de la Veracruz, la más antigua de todas las que existen en Salamanca, cuyo origen se remonta al año 1506. Les estamos mostrando en directo la procesión general del Santo Entierro desde Salamanca. En estos instantes, en otros lugares de Castilla y León, Luis Felipe, en otras muchas ciudades y pueblos, pues ocurre algo similar. Se está representando la Pasión de Cristo. Ciertamente, prácticamente toda la geografía de Castilla y León vive los dolores de su Dios que acaba de morir, y quiere acompañar por las calles los dolores también de su madre que, como muy bien nos decías antes, Luis Felipe, lleva atravesados 7 cuchillos en su corazón. Este es un texto iconográfico que nace a la luz de un tratadito muy importante también de finales del siglo XVII. Dicen que la fuente de la madre, además de tener como patrones también los grabados de la época y anteriormente del siglo XVI y XVII, pero prácticamente el texto que da fe a esta iconografía es el famoso Tratado de los Misterios Dolorosos del Rosario de un fraile dominico que estuvo aquí en Salamanca, Fray Pedro de Santa María y Ulloa, que a raíz de su pasaje también de pasión nos pone textos tremendamente estremecedores y emotivos de esta Virgen de 7 angustias, de 7 dolores y de 7 espadas. Como vemos, termina el cortejo, pero falta el Santo Sepulcro, que en estos momentos se encuentra en la catedral y que se incorpora a continuación de la Virgen de los Dolores. Santo Sepulcro que recoge el Cristo que esta mañana veíamos desclavar, en la urna en la que también pudieron contemplar los telespectadores de Televisión Castilla y León cómo se llevaba vacía hasta el primer templo de la diócesis salmantina. Allí se colocó después el Cristo, después de terminar durante un largo rato, un largo tiempo, el besapiés de innumerables fieles de la ciudad que se acercaron allí al patio para besar la imagen, y se incorpora, como decía Agustín, una vez que llegue esta procesión a la catedral, se incorpora el Santo Sepulcro. La procesión ha parado durante unos instantes. Nosotros también vamos a hacer una pausa muy breve y enseguida continuamos contándoles desde Salamanca cómo está transcurriendo esta procesión general del Santo Entierro.
Saludos a todos los espectadores de Televisión Castilla y León y buenas noches de nuevo. Continuamos en Salamanca. Les estamos hablando desde la calle de la Compañía. Les hemos ofrecido desde las 8:30 de la tarde parte del recorrido de la procesión general del Santo Entierro, una procesión en la que intervienen 4 cofradías diferentes: la Congregación de Jesús Rescatado y Nuestra Señora de las Angustias, la de Nuestro Padre Jesús Nazareno y el Santo Entierro, la Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos y la Cofradía de la Veracruz, la más antigua de cuantas existen en Salamanca. Hemos visto desfilar a numerosos pasos por esta calle y ahora vamos a recuperar parte de esta procesión, momentos que vivíamos hacia las 8 de la tarde cuando hacía su entrada en esta calle la Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos. Agustín, como responsable de la Junta de Semana Santa, hay que recordar que estamos ante una hermandad que cumple su 50 aniversario y que eso ha hecho que en esta procesión general, procesión también oficial, tengan un protagonismo especial. Sí, decíamos que se cumplen 50 años de la fundación de la Hermandad de Jesús en la Oración del Huerto, y que en esta ocasión pues sale abriendo la procesión general de Santo Entierro, y que viene acompañada en esta ocasión por las autoridades de la ciudad, precisamente por tener una especial dedicación a este acontecimiento. Nos comentaba usted también que esta cofradía se fundó en el año 1952 y lo hizo un sector, un gremio muy concreto como el de los hortelanos, de ahí el nombre. Sí, fue en la iglesia del Arrabal y su párroco don Ramón el que aglutinó a todos los hortelanos de la periferia de Salamanca, y todos los arrabales le dieron el sí al sacerdote, que de alguna manera consiguió, dentro de la Cofradía de la Santa Veracruz, propietaria del grupo escultórico que estamos viendo, el que echaran una mano a la hermandad, a la más antigua, como decía Ana, y que de alguna forma pues consiguieran mejor lucimiento y pudiera, la Semana Santa pues engrandeciera, ¿no? Así es, y pudiera lograr cada día pues más hermanos, más cofrades fuera de ese gremio, que así ocurrió con el paso de los años. La imagen, el paso que estamos viendo en estos instantes es el que da nombre a esta cofradía, Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos, un paso del siglo XVII que está atribuido a la escuela de Alejandro Carnicero. Bueno, es un paso ciertamente hermoso. Creo que en el tema de Alejandro Carnicero, Michel es un experto. Así es. No tanto experto, pero sí, Alejandro Carnicero, ya estamos en el siglo XVIII, este paso anónimo que se atribuye a su escuela. Podemos ver, sobre todo, no es el más característico como pueda ser el ecceomo o la flagelación, pero así podemos ver el siguiente estado evolutivo de toda esta iconografía del siglo XVIII, que es precisamente cuando Cristo se desplaza hacia el ángel en la oración del Huerto de los Olivos. Hasta entonces podemos ver en algunos pasos que hay en Valladolid, ya atribuidos al siglo XVII, cómo Jesucristo está sentado con la cabeza de San Juan Bautista en su regazo. También aquí, no sé si os recuerda a vosotros un poco a lo que es el arte de Salcillo en Murcia. El arte de Salcillo, sobre todo, que lo hace muy colorista, mucho más colorista, y sobre todo con esos paños más en movimientos. Ese arte colorista lo podemos ver en lo que es la figura del ángel, en esas vestiduras tan alegres. Tenemos que tener en cuenta que, a pesar de que esto es un arte indiscutible, que a pesar de que es un motivo de fe más, estas esculturas también representan lo que sería la producción de estas esculturas, una industria más. Industria en el sentido de que intervienen el inspirador, digamos el escultor, normalmente inspirado por el tema. Interviene luego el quien da el pan de oro en caso de que se tenga. Luego el dorador, luego el pintor.
Estamos ante lo que es un auténtico ciclo productivo que hacen el arte español, el arte de imaginero del siglo XVII, un arte que está más enraizado en lo que es socialmente más enraizado que no la inspiración de estos artistas del 400, el 500 italiano, que todo lo hacían en un taller, lo hacían para una élite y que desde luego no estaban tan en contacto con el pueblo. A este momento de Getsemaní le dedica también en otro de los pregones de la Semana Santa salmantina unos versos magníficos Jesús Ricardo Rasueros. No pudieron orar, pesan sus ojos y el sueño en otras sombras les convierte, que entre tanta negrura de agua fuerte solo a Cristo se ve, rezar de hinojos. Sobre su palidez se abren sonrojos y la lucha interior brutal se advierte. Dios le muestra lo horrible de su muerte y el hombre suda en sangre sus despojos. No permita, Señor, que beba el vaso, y si es tu voluntad, tienes mi aserto. Si he de salvar al hombre, ha de ser muerto. Es la hora cruel de mi fracaso. Un ángel del Señor, todo de raso, conforta a Cristo la oración del huerto. Continuamos viendo este conjunto escultórico que está compuesto de 5 figuras. Jesús, el ángel con el cáliz, a quien podemos contemplar en este primer plano, y los 3 apóstoles dormidos. Ciertamente, Michel, has acertado el comentario de forma muy oportuna que has hecho en cuanto a la elaboración del conjunto de este paso. No obstante, las primeras fuentes para elaborar estos pasos procesionales de Jesús en el huerto de los Olivos vuelven precisamente a darlo los pequeños grabados que del norte de Europa comienzan a entrar también a finales del 15, primero del 16. Es probable que estos pasos también se sustanciaran en los patrones iconográficos, por cierto, de forma muy acertada, que empezó a darnos Juan de Flandes. Juan de Flandes es precisamente uno de los pintores que más ensaya en sus tablas al óleo estos pasos procesionales en pintura de Jesús en el huerto de los Olivos. Y prácticamente a raíz de él las composiciones de Jesús en el huerto de los Olivos comienzan a desarrollarse con plenas variaciones. Eso sí, como has dicho, no todavía con el ángel ni con el cáliz, porque el cáliz en los pasos de pintura, en los temas pictóricos del siglo XVI, todavía el cáliz no está sostenido por un ángel, sino que está en una especie de elevación rocosa, y ahí está, que es como nos lo pinta, por ejemplo, Juan de Flandes. Es ya Salcillo el que incorpora este tema. Y estoy de acuerdo contigo que es un cuadro que está en ese eco y en esa onda de los aires de Salcillo. Además, tenemos que ver que, sobre todo en línea de lo que decía, esta escultura, sobre todo esta producción escultórica del siglo XVII, XVIII, y puede que un poco también ahora, debemos entenderlo más como el mismo proceso que lleva la creación de un edificio, la creación de una arquitectura. Existe un maestro general que da la inspiración, un maestro general que aporta las trazas, un maestro general que, digamos, da las órdenes y las instrucciones, y es ejecutado dentro del taller por sus discípulos. Dentro de cada taller, por ejemplo, había un especialista en manos, un especialista en cabezas. En las cabezas, muchas veces en estas figuras las daba el propio, se guardaban para el propio maestro escultor, y además luego era este maestro escultor, pongamos el caso de Gregorio Fernández, ponemos el caso de Alejandro Carnicero, quien contrataba a un dorador para dar el pan de oro, o bien quien contrataba después posteriormente a un pintor.
Tenemos que ver también que en el siglo XVII, estoy hablando de pintor, pero lo aclaramos, van a existir dos tipos de gremios de pintores. Uno, los que estaban exclusivamente dedicados a lo que es la imaginería, es decir, a aportar las vestiduras. Esto, por favor, que nadie se piense que son unos simples decoradores, porque no lo son, porque luego los distintos tonos de luz, los distintos tonos de color van en provecho de lo que es la propia escultura, del provocar esa devoción. Y luego, por supuesto, estaban ya los pintores que todos conocemos, que son los de tabla y lienzo. Esto va a ser precisamente la gran lucha entre tallistas, Mitchell, y doradores, porque había una separación muy importante. Un tallista terminaba una talla, pero no podía pintarla, sobre todo en las tallas de los retablos. El retablo tenía que dorarlo y pintarlo el pintor, y el tallista no podía pintarlo. Sabemos que unos grandes entalladores del 17 tuvieron ciertamente problemas y litigios con los pintores. Yo abandono un poco al escritor, sin embargo quiero reflejar ahora las personas que hacen posible estas cofradías, como antes decía Agustín. Cuando se funda esta cofradía de los hortelanos, que cumple ahora 50 años, y a ese puñado de hombres, muchos de ellos ya desaparecidos, pero que eran salmantinos de vocación y semanasanteros también, que estuvieron ahí, como Luis Marcos, para organizar esta cofradía y ponerla en marcha, como Julián Romo González, como Ezequiel Bermejo, como Jesús Mañosa Ingelmo, Bernardo González Holgado, Emilio Vicente Pérez, Amador Ramos García o Lorenzo García García, que era el jefe de paso. Sin duda, estos hombres hicieron posible que ahora la hermandad cumpla 50 años. Y con ese motivo la Corporación Municipal, Agustín, este año procesiona, acompaña al paso de la oración de Jesús en el Huerto de los Olivos. Sí, lo estamos viendo, que acompaña la Corporación Municipal bajo... Porque no suele aparecer en la procesión general del Santo Entierro. Sí, tras este paso. En este paso no. Ahora, a la llegada a la catedral, lo que hace la Corporación Municipal es cambiar al protagonista de la procesión, que es el Santo Sepulcro. Abandona a la cofradía con la cual en estos momentos va y se pasa al Santo de los Sepulcros. ¿Y nace una tradición con esta cofradía, Agustín, comer los limones? Sí, existe esa curiosa costumbre, y aparte de eso, ya en la antigüedad esta cofradía recibió precisamente una regañina de un obispo, el obispo Varela, que tenía la costumbre de adornar excesivamente el paso con las naranjas y limones, de tal manera que quedaba tan abigarrada que no se podía observar la composición del conjunto, con lo cual ya desde entonces esta cofradía tiene esa costumbre de comer los limones en la madrugada del Domingo de Ramos. Y pero que no son limones solo. Sí, claro, por supuesto. Los limones son, aparte de limones, pues longaniza u otro tipo de... Sí. Así es. Vamos a hablar vamos a detenernos en este otro paso que pertenece a la cofradía de la Veracruz. Se conoce vulgarmente, o lo conocemos popularmente, Agustín, como el paso de los azotes. Sí, más popularmente conocido como culo colorado. Este paso es de Alejandro Carnicero y quizás sea uno de los más emblemáticos de este autor. Se conserva en estas condiciones porque ha sido recientemente restaurado, muy bien restaurado por cierto, y está acompañado por la banda de cornetas y tambores de la Oje. La composición en este paso ha dejado aparte lo que es la composición en media luna, es decir, Cristo lo que es atado a la columna, a la pequeña mini columna que aparece en la iconografía, y alrededor los dos flagelantes, para adoptar una composición más horizontal en cuatro partes que estamos viendo. La primera, lo que es el primer flagelante, y luego escoltado por el Cristo el segundo, y lo que sería ya el centurión romano.
Vemos también que, a pesar del dramatismo que nos olvida, de este feísmo con que se representa a los romanos en la iconografía, también vemos las muestras de lo que es el arte palaciego, lo que es el arte, digamos, del rococó que traen los Borbones a España. Me preguntarán los telespectadores dónde se pueden ver estos detalles. Yo les indico gustosamente que precisamente en el yelmo del centurión, ese yelmo en forma de león, que la cultura arqueológica de los Borbones, no olvidemos que Carlos III fue el principal promotor de las excavaciones de Pompeya, traen sobre todo de las corrientes europeas, de Italia principalmente. Ese yelmo en concreto me recuerda a mí mucho a otro que está representado en el sepulcro de Alejandro Magno. Ahí seguimos viendo a la corporación municipal encabezada por el alcalde Julián Lanzarote y asistimos en directo al paso de la imagen de la flagelación del Salvador, un paso que fue esculpido por Alejandro Carnicero en 1728 y que conocemos como Los Azotes, un grupo escultórico que está compuesto por la figura de Cristo atado a la columna, a quien vemos doliente y desnudo con un paño a la cintura y una soga al cuello, sujetando los extremos de la columna un soldado romano, y a ambos lados de Cristo dos sayones le golpean con ferocidad y cruel saña. Sí, es precisamente en donde el arte español aquí, en este tipo de pasos, diríamos, ha recogido, como vemos directamente, este flagrante, diríamos, dolor pasional, y que lo efigia pues en sus más crudas interpretaciones veristas. Y sobre todo en escultura, como estamos presenciando, donde nuestro arte procesional se ha complacido ya desde el siglo XV hasta el neoclasicismo en representar este cuerpo de Cristo mancillado de golpes y de heridas, casi con los músculos encogidos de frío y de dolor, como podemos aquí contemplar en el paso, entregado, diríamos, a una humanidad que va a encarnar o está encarnando en esta flagelación todas, diríamos, sus posibilidades vencidas. Otra de las cruces que van haciendo que las distintas cofradías que forman parte del cortejo oficial del Santo Entierro aquí en Salamanca, y ese pequeñín del que hablábamos, está la semilla, la simiente, lo decíamos también cuando apareció otro pequeño cofrade, esa simiente que va a recoger el día de mañana el testigo de esos hermanos a los que antes yo nombraba en el recuerdo de la oración del huerto, de la fundación de la oración del huerto. Tenemos que ir despidiendo, señores, esta retransmisión que les venimos ofreciendo desde las 8:30 de la tarde a todos los espectadores de Televisión Castilla y León. Hemos sido testigos de buena parte de la procesión general del Santo Entierro, en la que intervienen 4 cofradías y en la que se sacan a la calle 12 pasos. Ojalá, podemos ir concluyendo ya, iba a decir que ojalá a quienes lo hayan seguido y lo hayan visto, pues hayan podido sentir y vivir de cerca pues el objetivo y lo que se pretende con esta representación, que es dar cuenta, recordar.